Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo eminentísimo y académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina e integrante de la Comisión UNAM para la atención de la emergencia del COVID-19. Doctor, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento se ha quebrado yo no sé si decir la estrategia, digamos que el planteamiento epidemiológico del gobierno federal en relación al COVID-19? Parecía que había algunos avances y ahora de pronto estamos peor que nunca, al menos en lo que hace a este año, del 31 de enero para acá, ha seguido en ascenso permanente el número de contagiados y el número de muertos. ¿En qué momento nos quebramos? ¿Qué pasó? ¿O qué nos está pasando, doctor? Bueno, pues muy buenos días, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que no es realmente que haya algún momento en particular la evolución, o bueno, tal vez sí, pero ese momento se ubica en marzo de 2020. Fue cuando se anunció que México no tendría un esfuerzo de contención de la epidemia, sino solamente lo que se llama mitigación. Y mitigación Sí. se entiende como ir nada más tratando de arreglar lo más grave en lo posible y dejar que corra el contagio. Entonces lo que pasó pues fue que vimos después del final del año una especie de agotamiento de contagios entre la gente de la generación de 50 años y más o de 60 años y más, y por eso pues tuvimos un descenso, pero se tomaron las decisiones a mi juicio equivocadas, que privilegiaron ampliamente la recuperación económica, pero propiciaron una interacción social muy intensa y sin ninguna protección. No hubo nunca de parte de las autoridades de ningún nivel, ni federales, ni estatales, ni locales, esfuerzos reales por tratar de evitar que se dieran contactos innecesarios. ¿Y a qué me refiero con innecesarios? Pues por ejemplo las fiestas de graduación, los eventos multitudinarios, incluyendo la asistencia a los estadios de fútbol, la reactivación económica no protegida, ir al trabajo, hasta esta locura de tratar de recuperar las escuelas cuando en realidad había muy poco tiempo ya del calendario escolar. Todas esas actividades intensificaron los contactos y por lo tanto los contagios. Pero ¿entre quiénes? Pues entre la población que está menos protegida, que son precisamente los jóvenes. Ahora, doctor, podríamos interpretar que tuvimos un grave pecado original en la falta de entendimiento de que se trataba de una gran amenaza de salud. Estamos hablando de marzo, si me falla la memoria me corriges, cuando ya teníamos conocimiento de miles de casos en diferentes lugares del mundo. Y aquí el señor López-Gatell prohibió a los laboratorios particulares que hicieran pruebas, mientras que el presidente, eso se va a quedar en su historia para siempre. Aquella escena de comiendo muy a gusto, píparamente, y diciéndole a la gente, pues si no es la peste, hombre, salgan y abrácense y salgan a comer y disfruten la vida, etcétera. No tuvimos pecados originales que no se han podido superar. Ciertamente, Ricardo, y creo que, bueno, al principio, y pienso que hubimos muchos, tal vez todos, cometimos errores de interpretación de lo que significaba esta epidemia. ¿Te acuerdas que se decía que iba a ser parecida a la de la influenza? Sí, y perdón, y se me olvidó mencionar algo fundamental: el no uso del cubrebocas por parte del presidente y del responsable de la preservación de la salud, el señor López-Gatell, algo imperdonable. Efectivamente.
efectivamente. Mira, yo era parte del grupo de los que pensaban que no ayudaba mucho ponerse un cubrebocas por el tamaño de la partícula y por el tamaño de los poros que tienen los cubrebocas, pero el tiempo nos enseñó muy rápidamente que sí había una ventaja de la protección y que bueno, pues se podían combinar los cubrebocas con las caretas de plástico que también detienen el flujo de los aerosoles, y creo yo que el pecado pues realmente consiste en no tener ni la disposición ni la capacidad de aprender. Fue precisamente por allá por marzo cuando se publicó un primer trabajo en Inglaterra que con base en la experiencia de China mostraba que efectivamente la protección individual podía ayudar mucho, pero también los cierres de la actividad social. Y aquí en México se dijo, bueno, pues sí vamos a cerrar, pero el que pueda, el que no pueda, pues que no cierre. Y entonces mantuvimos una alta cantidad de personas que anduvieron siempre en la calle creando y reproduciendo estos contagios. Y ciertamente esta necedad de las autoridades para poder adoptar medidas como la utilización del cubrebocas, pues fue algo que se quedó en la sociedad. Nadie realmente al principio aprendió y aceptó la posibilidad de beneficiarse de la protección individual, y mucho menos más adelante cuando ya estaba clarísimo en todo el mundo y seguían públicamente diciendo que pues que no, que el que quisiera se lo pusiera. Ahora, ¿cómo describes la situación actual? Ya no voy a especular, sino retomaré de la memoria algunos datos nada más. Por ejemplo, el hecho de las diferentes calificaciones de el semáforo epidemiológico en estados de la República y los hechos incontrovertibles del aumento del número de contagios. Cada día hay un nuevo récord de miles de contagiados, estamos llegando a los 20,000 por día, y del número de muertos, pues también en consecuencia. Y al mismo tiempo decir que ya no va a haber restricciones prácticamente ni siquiera en semáforo rojo. Entonces uno dice, ¿para qué rayos sigue la calificación o la clasificación de semáforos de verde, amarillo, naranja y rojo, si de todas maneras ya prácticamente las medidas ya no existirán, ya no habrá ninguna restricción en cuanto a movilidad y concentración humana? ¿Cómo ves este panorama actual? ¿Crees que es una estrategia, aunque fuera muy discutible, una estrategia válida, o estamos ya en el reino del caos, doctor? Pues yo pensaría en lo último que acabas de decir, Ricardo, sí, que efectivamente es una situación caótica. El semáforo tal vez se haya creado con buenas intenciones, pero muy rápidamente vimos que eso se prestaba a tejemanejes que tenían de fondo la manera de justificar autorizaciones para seguir abriendo la actividad social. Yo diría que no fue muy parejo, que digamos, que ha sido privilegiar a la Ciudad de México y respaldar las decisiones que se han tomado allí. Yo recuerdo una declaración pública de la jefa de gobierno diciendo que esto ya no tiene regreso, que ya la apertura se iba a mantener. Entonces diciendo, bueno, pues ¿para qué le hacen al cuento diciendo que hay semáforo? Si es un semáforo que puede ser rojo, pero en realidad actúa como verde. Doctor, como siempre, de verdad, un placer, a pesar de que hablamos de temas tan sensibles y pues también tan delicados, tan dolorosos. Un placer hablar contigo, porque es muy aleccionador escucharte y reiterarte una vez más mi respeto y mi admiración por tu valentía. Muchas gracias, Ricardo, y pues estoy a tus órdenes. A seguirnos cuidando, ¿no? Todos. Hasta luego. Sí, nos tenemos que seguir cuidando y tomarlo en serio nosotros si las autoridades no lo hacen. Doctor, un abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.